indicaba pues los problemas de la recolección de desechos sólidos, y pues cuando no hay servicios básicos eficientes puede ocurrir lo que vamos a comentar ahora, de la enfermedad que se llama leptospirosis y que tiene que ver mucho con el saneamiento, ¿no? Con la recolección de desechos y sobre todo con el alcantarillado. La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria llamada leptospira, que generalmente se produce o la presenta o la elimina la orina de ciertos animales mamíferos, como por ejemplo, en primer lugar, las ratas que pululan en los sitios donde hay basura, en los sitios donde hay aguas anegadas, aguas servidas, en donde hay deficiente alcantarillado sanitario y pluvial, y también puede ser producida por la orina de otros animales domésticos, como por ejemplo el perro, como por ejemplo el ganado vacuno, es decir, las vacas o el cerdo, todos estos animales que se infectan, que al tomar de algún lugar eh, agua contaminada, ingestan estas bacterias llamadas leptospira, la pueden pasar al ser humano. Por eso esto es una zoonosis. Zoonosis se conoce como aquellas infecciones que son transmitidas del animal hacia el ser humano. Entonces, una vez que esta bacteria se encuentra en las aguas estancadas, en las aguas servidas, en la basura, y esté en contacto con un ser humano, se presenta la enfermedad en el ser humano. La traemos a colación porque se han presentado 16 casos en Durán, provincia del Guayas, así como también hay 2 casos en Guayaquil y 1 ya en Manta. Y Guayaquil, estamos hablando de 2 casos antes de lo que pasó ayer y antier, que se inundó y se anegó Guayaquil. No sabemos después de unos días, cuando ya baje el agua, cuando ya haya pasado el periodo de incubación, si habrán más casos. Estoy seguro que ocurrirán más casos. Eh, Como indicaba, pues, una vez que la bacteria está en las aguas contaminadas, entonces a través de la piel o a través de una pequeña lesioncita que haya en la piel, una raspadura, una superficie de continuidad, hace que penetre esta bacteria al ser humano y produzca la enfermedad. Eh, Podemos indicar pues que quiénes son las personas que más expuestas están a aquello. Las personas que practican algún tipo de deporte, de remo, de tipo de natación en lugares donde las aguas están estancadas, peligrosísimo. Las personas que tienen que ver con el trabajo en estos sitios, como por ejemplo los trabajadores de higiene, los trabajadores de la salud que les toca andar en sitios contaminados y no, si están sin protección. Recordemos que en la época invernal los trabajadores tienen que estar muy protegidos, tienen que usar botas altas, botas de caucho, y de tal manera pues que se impida que penetren este tipo de bacterias u otras enfermedades que se pueden transmitir a través de esta forma de contagio. Y también las personas que pues nosotros observamos que cuando llueve los niños salen a las calles y empiezan a jugar en el agua, a veces estancada, y ahí puede pues nosotros, como tenemos un deficiente alcantarillado Puede sanitario y haber la pluvial, mezcla que del se agua. mezcla el agua lluvia con las aguas servidas, puede aparecer, y cualquier niño, cualquier persona que está, al estar en contacto con estas aguas puede contagiarse con la enfermedad llamada leptospirosis, pues la misma, que tiene 2 formas, una forma leve y una forma grave. Entonces, como vemos, pues hay personas que son las que más alto riesgo tienen, y pues también, Fabricio, mencionar las personas que trabajan en las caseros, en la parte agrícola, en el campo, aquellas personas que tienen contacto con el ganado, las personas que tienen contacto con la siembra, por ejemplo, el arroz generalmente se anegan los embrios, y ahí puede pues haber alguna proliferación de alguna de este tipo de bacterias. Entonces vemos que también es otro grupo expuesto a este tipo de infección bacteriana, como es la leptospirosis. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa bacteria penetra el organismo, pasan de 5 a 7 días y a veces hasta 10 días el periodo de incubación. Esto quiere decir que después de 7 días, como término promedio, aparecen los primeros síntomas. ¿Qué son síntomas? ¿Cuáles son esos Sí, y la síntomas? forma leve da síntomas que se parecen en muchas ocasiones a otras patologías, como por ejemplo el dengue, como por ejemplo un problema respiratorio leve inicial, y otras enfermedades, hasta con una hepatitis se puede confundir, porque generalmente los síntomas iniciales son fiebre, dolor de cabeza, dolor a los músculos, especialmente a la pantorrilla. Es un dolor exquisito en las pantorrillas, y eso pues es característico de esta enfermedad. Eh, una vez que empiezan a aparecer estos síntomas, esta enfermedad va proliferando, va aumentando. También hay náuseas, hay vómitos, y después de una semana, cuando es la forma leve, estos síntomas van a ir desapareciendo poco a poco hasta que no queda ningún rastro de la enfermedad,
solamente pues si es que ese paciente está en contacto directo con un ser humano a través de las manos, a través de la utilización de utensilios, de platos, cucharas, vasos contaminados, podría pasarla, así como también cuando hay un contacto directo con la sangre y cuando también pues con la orina, ¿no? Cuando de pronto hay un lugar donde no hay una buena eliminación de excretas, esa orina de ese paciente contaminado puede pasarle a otro paciente. Ya vemos que pasa del animal al ser humano y también podría, en ese caso, el paciente infectado, pasarlo a otro ser humano. Entonces, esta es la forma leve que puede aparecer estos síntomas que se pueden parecer a muchas enfermedades. También aparecen ganglios en el cuello, en las axilas, que son característicos, y una conjuntivitis, es decir, la conjuntiva se llena de materia, de pus, y eso lo hace la parte característica de la forma leve. Pero viene una forma grave que no se sabe cuál sea la condición. De pronto esa persona no tuvo una buena defensa o tuvo alguna enfermedad de base, y esas personas hacen que pase a una fase grave en la que ya hay lesiones muy serias, toma el hígado, destruye el hígado, necrosia el hígado y aparece la ictericia. La ictericia es el color amarillo de la piel que empieza en las conjuntivas alrededor del ojo y luego en toda la piel, parecido a lo que ocurre con la hepatitis, que las personas se ponen amarillas como una papaya y a la par de que va apareciendo la ictericia, es decir, la coloración amarilla por daño del hígado, también empiezan a dañarse los riñones. Aquí se complica ya. Ahí ya se complica. Se empiezan a destruir los riñones, ese paciente entra en una insuficiencia renal aguda, que es muy difícil sacarlo, y también empieza a haber una fase hemorrágica. Eso se llama el síndrome de Weil. Es la forma grave de la enfermedad, porque hay una triada, que la una es la ictericia, el color amarillo, producto de la lesión del hígado. La otra es el daño del riñón que produce insuficiencia renal. Y la otra es el sangrado. Ese paciente empieza a tener hemorragias por la nariz, por la boca, al toser, al expectoral, por la vía digestiva, al hacer las deposiciones, al orinar. Es decir, empieza a destruir también pues la parte de los vasos sanguíneos de estos órganos, pues, y esa es la tarea característica. Y luego va evolucionando, toma aparte de los riñones, el hígado, como decíamos, puede tomar los pulmones, puede tomar el cerebro, toma el corazón y produce unas miocarditis, unas inflamaciones grandísimas del corazón. Es decir, esta es una fase muy grave y esos pacientes muy difícil que se salven. ¿Cómo diagnosticarlo, doctor? Hay un examen de laboratorio de ELISA que se puede realizar para diagnosticar esta enfermedad y lo importante es tomarla a tiempo, no tomarla en la fase leve, en que no haya complicaciones para que ese paciente pues, pueda tener una sobrevida, es decir, ese paciente no nos vaya a complicar. Y lo más importante acá son las formas de prevención. Eso es lo más importante. Ahora hay un tratamiento. El tratamiento es, si se lo descubre a tiempo, se lo puede tratar porque como es una bacteria, puede ser destruida esta bacteria con los antibióticos. Generalmente se usa la doxiciclina, la ampicilina y otros medicamentos más fuertes como las cefalosporinas de tercera generación. Básicamente esos son los medicamentos que se usan para tratar esta leptospirosis. Entonces, hemos visto cómo se produce, quién la produce, cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones, cómo se diagnostica y el tratamiento. Pero aquí viene la parte más importante, que es la prevención. Entonces, cuando hablamos de cómo se produce, pues en muchas ocasiones la forma de prevenir no es tan fácil porque depende de los servicios básicos de una ciudad. Si tenemos un alcantarillado deficiente, un alcantarillado con problemas, como por ejemplo ocurre en Esmeraldas, las aguas servidas que vienen del sur de Esmeraldas van encauzadas en una tubería que está abierta, que va a drenar directamente a algunos ríos, como el Teaune y el Esmeraldas, y que como hay un problema de alcantarillado, porque cuando se construyó esto hace algunos años, no se continuó, la empresa dejó abandonados estos trabajos y no se empató. Es decir, toda la tubería que trae el agua servida del sur no empató para que vaya a la planta de tratamiento de La Burrera, de la isla La Burrera, en donde iba a producirse pues el manejo de estas aguas servidas para transformarlas en aguas que no sean negativas para la vida. Pero este alcantarillado es insuficiente. Igual ocurre en nuestro centro de la ciudad, donde hay cerca de 8 descargas que van directamente al río Esmeraldas, atravesando por las calles y las avenidas de la ribera del río Esmeraldas, en donde pues tenemos nosotros un antecedente importantísimo de que si es que no tomamos las medidas de precaución, cualquier rato puede ocurrir. En todo caso, pues aquí el consejo sería pues a nuestros niños, cuando hay estas lluvias, cuando hay estos problemas de anegamientos de agua, por favor, que no anden jugando aquí. Las personas que por diferentes causas tienen que estar en estos sitios, pues hay que usar botas altas para prevenir que vaya a través de la piel
pues atravesar la mucosa, la piel, luego penetrar la sangre y ahí producir la enfermedad. No, no hay edad para esta No, enfermedad. no hay edad, a cualquier edad. Y también, pues, la precaución de las personas que trabajan en esto, ¿no? Los granjeros, los que trabajan con el ganado, los que trabajan en la agricultura, los trabajadores de higiene, los trabajadores de la salud, tienen que tener Están mucho cuidado, expuestos. están muy expuestos, son personas de riesgo, tienen que tener todas las medidas de precaución, tienen que utilizar todas sus medidas de protección, de tal manera que no se vaya a presentar la enfermedad. Y cuando sospechemos, pues, de estos síntomas, repetimos cuáles son los síntomas iniciales: fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor a los músculos, sobre todo en la pantorrilla, un dolor exquisito en la pantorrilla, hay conjuntivitis, empieza al ojo ponerse rojo y empieza a producirse una secreción, un exudado como purulento. Eso hace sospechar de que pueda ser esta enfermedad, y en esta época invernal hay que tenerla muy en cuenta para evitar lo que está ocurriendo en otras ciudades. Y que la pueda confundir con otra, ¿no? Exacto, puede confundirse con un dengue, con un paludismo, con un proceso respiratorio inicial también podría confundirse, porque los síntomas son similares, pero ya digo, hay una característica que es el dolor clásico en las pantorrillas, y cuando empieza ya a tomar cuerpo, empieza a aparecer la ictericia, es decir, el color amarillo. Entonces ahí hay que estar muy atentos, porque aquí ese paciente, si lo tomamos aquí podemos tratarlo, porque hay antibióticos, pero si vamos a avanzar, ya se empieza a dañar el hígado, el riñón, el corazón, el pulmón, y empieza a haber un sangrado. Por eso se llama síndrome de Well o fiebre icterohemorrágica, es decir, amarillo con hemorragia, y ahí es grave. Ahí es muy gravísimo, porque ese paciente o se nos muere por lesión del hígado y del riñón, insuficiencia renal aguda que termina con la muerte, o si no, por el sangramiento que se produce a nivel de todos los órganos, que toma y que afecta este virus, esta bacteria de la leptospira, que produce la enfermedad llamada leptospirosis. Usted ha dicho necesita 7 días para incubarse. Luego de ahí, ¿cuánto? Unos 7 más días, 7 más y se complica. Y después de esos 7 días más se complica. O sea, más o menos en 15 días vemos si ese paciente remitieron sus síntomas y mejoró, o si ese paciente pasa al periodo de gravedad, en donde ya la ictericia, la coloración amarilla es muy intensa, donde ya hay lesiones de los riñones, donde al hacer un examen de orina vamos a encontrar una serie de sustancias como proteína, como cilindros, donde hacemos un examen de sangre y que tenemos la urea, creatinina y el ácido úrico elevadísimo, disparado, producto de la insuficiencia renal, así como también pues ya el sangrado. Entonces aquí esta es una forma ya muy grave. Generalmente esos pacientes tienen que ser internados inmediatamente, tienen que ser sometidos a una hemodiálisis para poder salvar la vida, para poder ver si es que se logra controlar o salvar esos riñones. Y también pues todo lo que tiene que ver con el sangrado, el uso de plasma, de plaquetas y todas las sustancias de sangre que pueden ayudar a detener las hemorragias. Generalmente estos pacientes tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos.